Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad. Gracias por la vida de mis hermanos, que les permites, mi Dios, poder estar aquí en este lugar, por este medio, estar reunidos, Señor, para poder compartir tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de ellos, mi Dios, que dispone de su tiempo, Señor, para venir y escuchar tu mensaje, la palabra que tienes para ellos, Señor. Solamente esa palabra que puede cambiar nuestros corazones, Dios. Yo te pido, Señor, por la vida de Juan, por su trabajo, Señor, que todo se pueda acomodar, que todo se pueda dar, mi Dios, para que él pueda proveer, Señor, ahí en su familia. Te pedimos por la mamá de Mateo, por Linda, que tú le guardes, Señor, que tú le cuides, mi Dios, y que cada día, Señor, ella conozca más de ti, Señor, de tu palabra, de quién eres, Señor, que conozca el único Dios verdadero. De igual manera, Señor, te pido por las familias de cada uno de los que representamos, Señor, aquí, de la Iglesia Camino de Santidad, por aquellos, mi Dios, que no te conocen, por aquellos, mi Dios, que no saben de ti. Yo te pido, mi Dios, que nos des la oportunidad de poder hablarles, de predicarles, que en tu gracia soberana, Señor, tú les llames, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar, porque los que llegaron tarde, pues ya ni modo. Ya nos escucharon, mira. La tribu de Eleazar. Aquí estamos, buenas noches a todos. Buenas noches, vamos apenas a dar inicio. Ok, hermanos, pues vamos a iniciar. Estamos viendo los milagros de Jesús. La verdad, estamos analizando y viendo, y primero Dios, a ver cómo sigue todo esto, pero a ver si en mayo, primeramente Dios, ya podemos regresar también y tener estas reuniones presenciales. Vamos a tratar que también ya sean, se sigan transmitiendo, pero por lo pronto que también ya podamos tener esas reuniones presenciales que nos hacen falta. Pero todavía lo vamos a ver y lo vamos a confirmar después, ¿verdad? Entonces estamos viendo los milagros de Jesús, y en esta ocasión vamos a ver un nuevo milagro, que es la curación de un hombre poseído por demonios, ciego y mudo, ¿verdad? Es muy similar este mensaje al que nos predicó nuestro hermano Juan hace 2 semanas. La semana pasada predicó Irra, la antepasada habló Juan. Pero ahora lo vamos a ver, es otro hombre, y lo vamos a ver en otro pasaje, ¿sale? Es Mateo capítulo 12, Mateo 12, del versículo 22, lo voy a leer, y vamos a agarrar un poco de contexto, ¿no? Más allá del 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces no podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia
será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ok, hermanos, hasta ahí vamos a leer. Este milagro de Jesús, este hecho, trae mucha enseñanza y mucha profundidad, el cual en esta noche vamos a estudiar, y no solamente nos vamos a enfocar en el puro milagro, sino en todo el contexto, ¿no? Porque recordemos que cada milagro físico que había una persona, Jesús quería mostrarnos una enseñanza espiritual. Entonces vamos a pedirle en esta noche a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos guíe para exponer correctamente la palabra. Entonces el contexto, voy a hablarte un poquito del contexto de este pasaje. El contexto nos habla sobre un milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo sobre un hombre que tenía la mano seca, que fue lo que nos compartió nuestro hermano Israel la semana pasada, donde los fariseos le preguntaron que si era lícito sanar a un hombre en día de reposo. Entonces el Señor Jesucristo les pone el ejemplo de una oveja, ¿no? Dice, a ver, si una oveja cae en un pozo, ¿alguno de ustedes la sacaría? Obviamente la respuesta es sí, hermano. La respuesta ya la tenían y era muy clara, no podían dejar ahí morir una oveja, porque también la ley hablaba de tener el cuidado con los animales. ¿Te acuerdas? No pondrás bozal al buey que trilla, no pondrás arar a un asno con un buey, porque es yugo desigual. Entonces también Dios en la ley hablaba del cuidado de los animales, por lo cual ellos iban a sacar, a rescatar ese animal, a esa oveja. Entonces Jesús aquí les dice, ¿qué no es más importante la vida de un hombre? Y en ese momento le dice al hombre, ¿no? Al hombre de la mano seca, que levantara su mano y su mano queda sana. Y eso, hermanos, eso enfurecía a los fariseos. Enfurecía a los fariseos. A tal grado, llegó a enfurecerlos tanto, a tal grado de llegar a un plan, a un consejo para matar a Jesús. Hermanos, de verdad, aquí había una perversión. Yo no sé si tú algún día has llegado a planear cómo poder matar a una persona, cómo poder quitarle la vida a una persona. Y estás hablando de hombres religiosos, de hombres que estaban apegados a la ley, que trataban de cumplir la ley y que sabían muy bien que había un mandamiento que decía, no matarás. Y no solamente decía que no eras homicida si lo hacías físicamente, sino si lo llevabas en tu pensamiento y en tu corazón. Entonces estos hombres estaban planeando cómo liquidar a Jesús. Realmente los fariseos odiaban a Jesús, odiaban su mensaje. No tenía cabida Jesús en sus corazones. Entonces, entendiendo ese contexto de lo que nuestro hermano Israel ya nos predicó, estos hombres odiaban a Jesús y no soportaban su enseñanza. Y todo lo que Jesús dijera siempre iba a ir en su contra. No sé si te ha pasado que hay una persona que le caes mal y siempre lo que hablas lo dice algo en tu contra. O dices algo y lo dice en tu contra. Yo me acuerdo que cuando estaba en una congregación una vez alguien me invitó a predicar y llegué a compartir, di un tema, me volvió a invitar, di otro tema, y en el tercer tema él se subió y predicó todo lo contrario de lo que yo dije, todo lo contrario. Así de cuenta como que pues, me aventé 2 temas y el tercer tema dijo todo lo contrario de lo que yo había dicho, como que todo lo que yo enseñé estaba errado. Entonces ahí no está Memo aquí, pero ahí estaba Memo en esa reunión y yo le dije a esa persona, le dije, eres un cobarde. Dije, ¿por qué usaste este medio? ¿Por qué usaste el púlpito para hacer esto? ¿Por qué no tuviste los pantalones para confrontarme y decírmelo abajo?
con las escrituras y no así, y llevándote a hermanos que estaban ahí nuevos en el evangelio a la confusión de que yo estoy diciendo algo y que tú vienes y estás exponiendo otra cosa, y dejamos a los hermanos como en duda. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Porque tú eres un hombre de aquí de la iglesia, el cual tienes reconocimiento aquí en la iglesia, y predico yo y predicas tú, y les llevamos a confusión. Entonces, estos hombres así eran con Jesús. Y dice ahí el versículo 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Hermanos, a nuestro Señor Jesucristo le trae un hombre atormentado por demonio. Un hombre que era controlado por un demonio. Y este hombre fue sanado al tener un encuentro con Jesús. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Hermanos, y Jesús cuando hacía un milagro, no lo hacía como los milagreros de hoy en día, que es que todos tienen el pie más corto que otro, todos tienen un tumor que no saben, todos tienen esto y lo otro, y según ellos te sanan. Los milagros de Jesús eran evidentes, eran palpables los milagros de Jesús, y la gente los veía. Entonces, pero no olvidemos que Jesús sana a este hombre para mostrarnos la condición espiritual del hombre. Que el hombre está muerto en sus pecados y que el hombre está cegado por el enemigo, está cegado por Satanás. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que ciega el entendimiento de los incrédulos? El Dios de este siglo, Satanás. Y obviamente este hombre tenía un demonio, y este hombre estaba ciego, mudo, no podía ver, no podía hablar. Pero una vez que el demonio lo echa Jesús fuera de la vida de este hombre puede ver, y este hombre puede hablar. La gente, al presenciar el milagro de Jesús, estaba maravillada. Esa es la palabra. Dice que la gente estaba atónita. Y esa palabra es maravillada, asombrada, espantada. Se espantaron del milagro que hizo Jesús. ¿No te ha pasado que cuando hay gente que te conoce, cuando estabas en el mundo, y ahora que te ve un cambio en tu vida, se espanta, se asusta y dice: ay, ¿a poco? Pero si tú no eras así. Y entonces esta gente se espantó, y esta gente se comenzó a preguntar. Fíjate, estos hombres no lo afirmaban, sino lo preguntaban y decían: ¿será este aquel hijo de David? Se hicieron esto en una forma de pregunta. Ninguno lo afirmó, y este hijo de David era el título para el Mesías. Aquí hay una gran diferencia entre toda esta multitud y el ciego Bartimeo. ¿Te acuerdas del ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo afirmaba que Jesús era el hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Afirmándolo. Pero estas personas no lo afirmaban, se preguntaban en su asombro: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Cristo? ¿Será este el que había de venir? ¿Será este del que hablan las Escrituras? ¿Será este del que habló Moisés y los profetas? Y hermanos, aquí vamos a encontrar, en estos versículos que te acabo de leer, encontramos el primer grupo de personas. En esto que te voy a predicar hay 3 grupos de personas. Y este primer grupo de personas son las personas que vivían en la ignorancia. Y lo encontramos en este pasaje, en el 22 y 23. Es una multitud de personas ignorantes, que estaban en la ignorancia y en la incredulidad.
Después de eso, si leemos todo ese capítulo 12 hasta el versículo 50, es donde vamos a encontrar los tres grupos. El segundo grupo es el grupo de los fariseos. Y el tercer grupo son los discípulos de Jesús, donde llega su madre y sus hermanos y dicen: oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y dice Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces hay tres grupos de personas: la multitud incrédula e ignorante, los fariseos que conocían la ley, y punto número 3, los discípulos de Jesús. Hermanos, y mira, yo lo he platicado con Juan y lo he platicado con algunos de ustedes, otros hermanos, y yo les he dicho: Camino de Santidad está compuesto de personas no nuevas en el Evangelio, Camino de Santidad está compuesta de personas de otras congregaciones. Yo creo que no sé si hay una persona ahorita aquí conectada que diga: no, yo era nuevo en el Evangelio y llegué al Camino de Santidad y ahí conocí el Evangelio. No, creo que todos venimos de otras congregaciones ya. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Que conocemos que todos venimos ya de otras denominaciones, y quién de nosotros, o de otras congregaciones, y quién de nosotros no se llegó a hacer esta pregunta: ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Acaso yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Y si he blasfemado contra el Espíritu Santo, ya en mí ya no hay perdón. ¿Cómo se nos ha enseñado la blasfemia del Espíritu Santo? Para los hermanos carismáticos y pentecostales, es que con todos sus movimientos de ellos, del hablar en lenguas, de echar fuera demonios, de hacer sus milagros, y no creer en eso, es decir: no estás creyendo en la obra del Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña realmente sobre este pasaje. Y todo lo que desata al sanar Jesús a este hombre poseído por demonios, ciego y mudo. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en el segundo grupo de personas. El primer grupo de personas está atónita, asombrada, maravillada, espantada, haciéndose una pregunta: ¿será este el hijo de David? Pero en el segundo escenario aparece este grupo de personas con una respuesta, afirmando algo, no suponiendo, sino afirmándolo, no diciendo: nosotros creemos o nosotros pensamos que quizás este hombre. No, ellos llegan afirmando algo. El versículo 24 dice: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos ya tenían una respuesta y afirmaban una respuesta, hermanos. Y los que estaban afirmando esta respuesta no eran cualquier persona, no eran personas incrédulas e ignorantes, no era tu compadre que no conoce el Señor, tu amigo que no conoce el Señor. Eran personas estudiadas, eruditas, teólogos, que sabían cómo sería el Mesías y que su palabra tenía peso en el pueblo. Recordemos que estos hombres odiaban a Jesús y sus enseñanzas. No lo soportaron. No lo soportaban. No soportaban a Jesús. Y llegaron afirmando algo. Le atribuyeron a la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se la atribuyeron a Satanás. Dijeron: esta obra no es del Espíritu Santo, esta obra no viene de Dios, esta obra, lo que está haciendo este hombre, viene de Satanás.
Y si le atribuían la obra del Espíritu a Satanás, entonces la obra de Satanás se la atribuían al Espíritu. ¿Qué estaban afirmando estos hombres? Estos hombres dicen, echa fuera los demonios por Belcebú. Belcebú es el príncipe de los demonios. Pero también la otra traducción de Belcebú es el dios de las moscas. Es el dios del estiércol. Estos hombres estaban llegando y afirmando, echa fuera los demonios por el dios de las moscas, por el dios del estiércol. Hermanos, a eso rebajaron la obra del Espíritu Santo. Te recuerdo, eran hombres estudiados, eran hombres que tenían peso, celosos de la ley y de los profetas. Eran hombres que sabían lo que la Biblia hablaba referente al Mesías y las señales que el Mesías haría. ¿Te acuerdas? El domingo pasado hablamos de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre ejemplar, un hombre respetado en el pueblo. Un hombre que yo te lo decía, que quizás las esposas le decían a su esposo, me gustaría que fueras como Nicodemo. Hijo, pórtese bien para cuando sea grande usted sea un hombre como Nicodemo. Hermanos, ellos sabían lo que la ley decía, lo que hablaba del Mesías. Y ellos estaban afirmando algo, no es el Cristo, no es el Hijo de Dios, echa fuera los demonios por Belcebú, hace los milagros por Satanás. Hermanos, ¿recuerdan que Juan el Bautista tuvo dudas de Jesús? Y mandó a preguntar, ya estando encarcelado, él mandó a preguntar. Vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Y qué le respondió Jesús? Sí, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Eso le respondió Jesús? Jesús no le respondió a eso. En Lucas 7:20, hasta el versículo 23, Lucas 7, el versículo 20 al 23, dice, cuando pues los hombres vinieron a él, o sea, los enviados de Juan, a él le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hermanos, Jesús no le dio una respuesta a Juan clara y no le dijo, yo soy el Mesías. El Juan el Bautista conocía las Escrituras, conocía los profetas, y Jesús le dictó lo que decía Isaías. Isaías 35, versículo del 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Vayan y díganle a esto a Juan. Hermanos, públicamente estos hombres no reconocían a Jesús por la dureza de su corazón.
Pero vayamos tantito más atrás y recordemos un poquito lo que hablamos el domingo. Cuando Nicodemo viene de noche, Nicodemo, un fariseo, uno de los del Sanedrín, viene de noche, le dijo una palabra clave a Jesús. Y una de las palabras claves que le dijo a Jesús fue: Maestro, nosotros sabemos. ¿Quiénes? El pueblo, su familia, sus hijos, sus amigos. Le hablaba de los fariseos. Nosotros sabemos que vienes de Dios como maestro. Sí, es cierto, Nicodemo lo reconocía como un maestro, no como el Hijo de Dios, pero de algo estaba consciente Nicodemo y muchos de ellos, de los fariseos, que venía de Dios. Que venía de Dios. Pero públicamente le dijeron: esto que tú haces no es de Dios, esto que tú haces no es de su espíritu, esto que tú haces es de Satanás. Lo que tú estás haciendo lo haces a través de Satanás. Hermanos, le estaban atribuyendo a Satanás la obra del Espíritu Santo. Hermanos, de verdad, yo temo, y jamás lo vas a escuchar en camino de santidad, y yo espero que la gente que vaya a estar ahí, vaya a servir al Señor y sea de la misma postura. Yo temo cuando una persona se sube, cierra sus ojos, levanta sus manos y dice: así dice el Señor. Aguas. Porque quizás le estás atribuyendo al Espíritu Santo algo que Él no está hablando, algo que Él no está diciendo. Aguas cuando ves una persona y le dices: tengo una palabra de Dios para tu vida, ahí te va, así dice el Señor. El Señor dice que dentro de tanto tiempo, y que esto, y que lo otro, y que bla, que bla, que bla. Hermanos, atribuirle al Espíritu Santo una obra que la gente grite, se mueva, aplauda, baile, brinque como loco, como tonto, como menso, que no tiene un control de sí, no es bíblico. Yo no veo al Espíritu Santo haciendo esto. Oye, pero pues el hablar en lenguas en el Pentecostés y que estaban como borrachos, yo no veo a personas descontroladas. O no leo personas, mejor dicho, descontroladas. Personas hablando un idioma, no puras borucas, cosas que no se entendían. Eran lenguas entendibles, que las personas que estaban ahí lo entendían y decían: ¿quiénes son estos que están predicando el evangelio en nuestro propio idioma? Aguas, hermanos. De verdad. Y el domingo pasado también te lo decía: tengamos cuidado cuando queremos atribuir una obra que no es el Espíritu Santo. ¿Quién quiere recibir el Espíritu Santo? Ahorita. Venga, cuando cuente 3, cuando diga ya. ¿Quiénes somos nosotros para controlar al Espíritu Santo? Para decirle: tócalo más, tócalo menos, más, ya, ahora. La tumbo, páramela, lo vuelvo a tumbar, páramelo. Hermanos, y este mensaje no le gusta a los carismáticos y a los pentecostales, y no estoy diciéndolo para causar una controversia, hermanos, pero no es bíblico, no está en la Biblia. Y si no es bíblico, no debo de creerlo. Si un día alguien llega y te dice: tengo una palabra de Dios para tu vida, mira, estaba leyendo este pasaje y no sé, Dios me vino a la mente y te voy a leer este pasaje. Bueno, es diferente, porque te está dando algo que viene en la Biblia. Es algo que está escrito. Y sí, tómalo y adelante.
pero tampoco no te pongas a adivinar. Se llama adivinanza, hermano. Una adivinación. Y el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es claro, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando le dice esto, en el versículo 25 dice, sabiendo Jesús, ¿te acuerdas que Jesús no había necesidad que le dijeran quién era el hombre, de dónde venía, qué hacía, qué es lo que pensaba? Porque él sabía lo que había en el hombre. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús dice, a ver, lo que usted está diciendo no hay congruencia. ¿Cómo Satanás va a pelear contra Satanás? ¿Acaso Satanás está dividido? ¿Y cómo va a permanecer su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Hermanos, los judíos, a pesar de que no había una revelación como la que Cristo trajo en cuanto a expulsar demonios, en cuanto a sanar enfermos, había unos judíos que tenían el don para poder expulsar demonios. Lo hacían, expulsaban demonios, pero su práctica para expulsar demonios era muy ritualista. De verdad, yo hasta me reía, estaba leyendo cómo eran algunas de sus prácticas y algunas me daban risa, porque me figuraba mucho a lo que vemos hoy en día, de que pues por la nariz le salía ahí como por el moco el demonio, y por la boca, y cuando vomitaban y esto y lo otro, o sea, pero lo hacían. Entonces Jesús le dice, a ver, entonces, si yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién las echan vuestros hijos? ¿También por Belcebú? Entonces también, ¿ustedes son de Satanás? Pero si yo, dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y si el reino de Dios ha llegado a vosotros, yo soy eso que dice Isaías, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hermanos, aquí también hay un fuera de contexto. Algunos hermanos lo agarran para poder usar el decreto o el atar, ¿no? Yo ato, yo desato, que la palabra de Dios dice que necesitamos atar, y ahí no está hablando de eso. Jesús está hablando del contexto de esto, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ato? Y entonces podrá saquear su casa. En esto Jesús estaba diciendo, yo soy mayor que Satanás. Yo tengo mayor poder que Satanás. Y por eso aquí Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, Jesús nada más da 2 bandos. No da 3 bandos. O eres o no eres. O eres de Jesús o no eres de Jesús. O Jesús es tu Señor o Jesús no es tu Señor. No hay 2 bandos, no hay uno de que, pues no sé, estoy medio así como, hay 2 bandos, así como que, pues estoy medio indeciso, como que a veces sí, como que a veces no. Yo soy así como el cristiano carnal. No existe el cristiano carnal, eres bien carnal. Y si eres bien carnal, pues no eres cristiano, ¿verdad? Yo he dicho que ese término de cristiano carnal se le dio para suavizar el pecado del hombre, para no sentirse mal, pues si no estoy tan lejos del reino, ahí estoy, voy a entrar con 6, pero voy a entrar carnalmente. Hermanos, Jesús dijo, pero si yo hago esto por medio del Espíritu Santo, entonces Dios mismo está aquí con vosotros y el reino de los cielos ha llegado. Dice versículo 31,
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, hablando del Antiguo Testamento, ni en el venidero. Hermanos, el hombre puede pecar por ignorancia. El hombre puede ofender a Jesús por incredulidad, por ignorancia, decir, Jesús se casó con María y tuvo hijos, y Jesús no es Dios, y esto, y ahí en vas te lavan el cerebro, y bla, 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 bla. Lo dicen por ignorancia, por incredulidad. Pero ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia es maldecir, hablar mal o en contra de. En otra traducción que yo veía es decir estúpido. Esa era la palabra también. Hermanos, la blasfemia del Espíritu Santo, este pecado, consiste en darle crédito a Satanás por la obra que el Espíritu Santo ha hecho. O por decir que el Espíritu Santo es Satanás. Jesús da a entender que puede haber perdón por blasfemias aún contra Él. Tal vez porque esto se haya hecho, como te decía, por ignorancia o incredulidad. Pero los fariseos estaban rechazando deliberadamente la verdad al atribuir a Satanás los milagros de los cuales ellos eran testigos, sabiendo que esos milagros nadie los había hecho y que solo por el Espíritu Santo, el Mesías, los iba a realizar. Hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, por ignorancia, se burlaba de las enseñanzas de Jesús. Pablo nunca vio a Jesús aquí en la tierra físicamente, ni presenció ninguno de sus milagros, ni sus enseñanzas. Los fariseos sí. Y Pablo habla en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 13 al 15. 1 de Timoteo, capítulo 1, del 13 al 15, dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo. Esa palabra blasfemo es burlador de Jesús, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de recibir por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Esto de la blasfemia, hermanos, contra el Espíritu Santo, se parece a esas personas que salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, para que se manifestara que no todos fueron de nosotros. Hermanos, Hebreos 6, capítulo 4 del versículo 6, Hebreos 6 del 4 al 6. Porque Hebreos 6, 4, 6 dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Oye, sí, pues aquí dice que la salvación sí se pierde porque estas personas fueron iluminadas, estas personas gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ya ves, y recayeron. Son personas que sí perdieron su salvación. No, hermanos, pero voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice así, Hebreos 6:4, es imposible que los que deciden separarse del camino de Dios vuelvan otra vez a Él. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios.
ellos participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron el excelente mensaje de Dios y los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos, que no saben quién fue, quizás algunos dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Pablo. Pablo siempre en sus cartas escribía y ponía Pablo o saluda a Pablo y terminaba despidiéndose que era Pablo. En este no dicen quién es, posiblemente algunos creen que es Apolos porque era poderoso en las escrituras, habla muy bien a los hebreos, pero él dice, es imposible que los que deciden separarse. Hermanos, es imposible que alguien que ha nacido de nuevo, que Dios ha agarrado, que Dios ha transformado, que está trabajando en esa obra, es imposible que se separe de Dios, que se vaya y se pierda de Dios. Sí puede alejarse, sí, pero Dios lo va a traer, porque es su hijo. Él está comenzando la obra, Él empezó y Él la va a terminar. Dios no deja nada a medias. Y estos hombres gustaron, participaron, escucharon el excelente mensaje de Dios, pero al final dijeron, no, sí estuve un tiempo, fíjate que un tiempo fui cristiano, estuve ahí como 2, 3 años, yo participaba e iba, no, yo también ahí andaba, no, yo sé lo que dice la Biblia. Y gustaste, probaste, saboreaste, fuiste iluminado, se te presentó que Jesús era el Señor, pero te apartaste de la verdad, saliste de nosotros, pero no eras de nosotros, porque si hubieses sido de nosotros, aún permanecerías con nosotros. Y estos hombres, ya no te puedo leer por el tiempo, pero te lo voy a resumir así. Jesús empieza a hablarles y después estos hombres, viendo todo lo que Jesús se había hecho, que sanaba enfermos, sacaba demonios, resucitaba muertos, predicaba el evangelio, estos hombres se ponen a pedirle señales a Jesús. Estos hombres dicen, a ver, danos una señal de que tú eres el Mesías. ¿Qué más señal querían? A ver, danos una señal. Y Jesús le dice, esta generación perversa, esta generación mala, pide señal, pero señal no les va a ser dada, sino la señal ya del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así, me van a matar, voy a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, donde antes era el seno de Abraham, donde estaba el seno de Abraham y donde estaba el Sheol, el infierno. Ahí voy a estar 3 días y 3 noches. Pero después de esto, una vez que Jonás salió del pez, venía juicio para Nínive. Así el Hijo de Dios estará 3 días y 3 noches dentro del gran pez, pero una vez que resucite, ya no vendré como cordero, vendré como juez. Esa es la señal que ya van a tener, y esa es la señal que ya va a tener todo aquel que ha conocido el evangelio y que ha apostatado del evangelio. Hermanos, y después de esto quiero concluir con el tercer grupo de personas. Y el tercer grupo de personas lo encontramos en Mateo 12, versículo 46. Ahí sí te lo voy a alcanzar a leer. Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y él le dijo, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, recordemos algo aquí. Que en este momento, los hermanos de Jesús aún no creían en él.
Los hermanos de carne, aún no creían en Él. Y aquí también Jesús les está lanzando esa enseñanza a ellos. Un estudiador, un teólogo dice que, por el contexto, pues, dice que sus hermanos amaban a Jesús, obviamente, pero pues Jesús se estaba metiendo en muchos problemas, y como un hermano carnal, pues decían: Jesús, pues estás metiendo en muchos problemas ya con los fariseos, con los meros. Iban a ver qué pasaba con Jesús, porque el rumor de que querían matar a Jesús ya estaba. Muchas veces, una vez lo agarraron, lo iban a aventar por un despeñadero, se les escapó, se les fue. Ya era evidente lo que querían hacer con Jesús. ¿Y cómo podemos saber que sus hermanos no creían en Él? Juan capítulo 7, versículo del 1, Juan 7:1 dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Ahí no creían en Él, hermanos. Hasta después de su resurrección pasó algo. ¿Qué pasó con Jacobo? Con Santiago, es el que está en el libro de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Era de los principales, junto con Pedro y junto con Juan. Pero en ese momento no creían en Él, hermanos. Y Jesús aquí deja algo claro. Jesús deja aquí algo muy claro: que todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, ese es su hermano, hermana y madre. El verdadero nacido de Dios, el verdadero discípulo de Jesús, no puede blasfemar contra el Espíritu de Dios, porque ha entendido que separado de Él nada puede hacer. Nada puede hacer. Hermanos, ¿alguna duda, algún comentario? Nos dejó congelados, pastor. En el caso de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues ahora sí que se atribuye los poderes de Dios, como lo hicieron ellos, pues estás negando también el sacrificio de Cristo y todo lo que implica. Entonces no hay otro sacrificio, es por ello que no tienen perdón. No hay más, solo un sacrificio, dice la Biblia, y fue una vez y para siempre. Entonces ya no hay forma, pues. Así es. También yo me gustaría comentar algo. Creo que la evidencia de que el Espíritu Santo mora en tu vida es que has creído en el Evangelio, sigues creyéndolo y Dios ha transformado tu vida. Podemos ver su obra a través de sus frutos, de los frutos del Espíritu Santo. O sea, cuando uno tiene un encuentro con Dios, tu vida cambia y es evidente. No, eso no se puede negar. Hermanos, perdón, no les presenté a Voz Dragón. Es un chavo que viene de Guatemala. Viene de una iglesia que se llama Casa de Dios. Voz Dragón. ¿Tiene el dragón, la serpiente antigua? No, es que en la otra cuenta no podía hablar. El audio se distorsionaba, pero creo que aquí sí puedo.
¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Nada, todo claro. Eso es bueno. Eso es bueno. Pues ok, pues vamos a, pues si no hay dudas ni preguntas, vamos a orar para despedirnos. ¿Sale? Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, porque tú nos enseñas, porque tu palabra es fiel, Señor, y verdadera. Y cada vez, Señor, que hay un mensaje en el cual estudiamos, en el cual predicamos, viene luz, Señor, a nuestra vida. Hay luz, Señor, y con eso nos damos cuenta que hemos nacido de ti, mi Dios, porque podemos ver. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de mis hermanos que lucha, Señor, que lucha, que dentro de él hay una lucha, Señor, porque eso indica que es un nacido de ti, Señor, porque en ella hay una lucha. Si no hubiese una lucha, mi Dios, está muerto en sus pecados, pero una vez que nacemos en ti, tenemos una lucha interna, mi Dios, el cual tu Espíritu Santo lucha con nuestra carne, mi Dios. Yo te doy gracias, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por cada uno de ellos, mi Dios, que has traído revelación, Señor, y palabra a sus vidas. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a seguir permaneciendo firmes a ti, porque no es por nuestras fuerzas, Señor, no es porque nosotros decidimos así hacerlo, sino porque tu gracia nos sostiene, mi Dios, hasta el fin del mundo, hasta estar en una eternidad contigo. Yo te doy gracias por sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.